Estamos conversando sobre lo que está ocurriendo en el país y en particular estábamos hablando de los dividendos que debería estar recibiendo el Ministerio de Hacienda. El Ministerio de Hacienda recibe ingresos por impuestos, por lo que se llama ingresos no tributarios, y otra de las fuentes son los dividendos que recibe de las empresas públicas, una de ellas siendo la CELI, la principal que le transfiere al gobierno. Los datos hasta septiembre de este año dan de que solo ha recibido el Ministerio de Hacienda 71 millones de dólares hasta el mes de septiembre, mientras que el año pasado había recibido 119 millones de dólares y en total en el año había recibido 160 más o menos millones de dólares. Entonces, la gran pregunta, Navilma, es si este año está vendiendo la energía eléctrica, la GEO, a un precio 3 veces lo que se cobraba antes, que antes se cobraba 60 dólares el mega, y ahora 170 más o menos en promedio. Entonces, y si está ganando la cantidad de millones de dólares, más de 200 millones de dólares en un año. Entonces, ese dinero lo debería estar recibiendo la CEL y la CEL transfiriéndoselo al Ministerio de Hacienda. Pero el Ministerio de Hacienda solo recibe 70 millones de dólares hasta la fecha. Entonces, la pregunta es, ¿cómo es que se genera todas estas grandes utilidades y no las recibe el Ministerio de Hacienda, cuando el Ministerio de Hacienda es el que debería estar recibiendo esta plata para poder pagar sus gastos que tanto requiere? Pues. Bueno, con lo que acaba de decir Edwin, se genera una situación complicada, porque estás hablando que si solamente se han recibido 71 millones y ya Edwin dice que de las utilidades que se han generado en los últimos 6 años, solamente se han transferido a la CEL 102 millones y faltan todavía, ¿cuánto decía? 109 millones todavía por transferir. Ya con eso, solo con que se transfirieran esos 109 millones, ya superaría los 71 que actualmente se han recibido de todas las utilidades de empresas públicas. Entonces, aquí, ayer, el jueves de la semana pasada, de la semana en plenaria, discutíamos sobre 16 millones de dólares que se necesitaban para poder pagar el servicio de la deuda que tenemos, y había esta discusión. Entonces, ¿cómo puede hacerse para que estos fondos que se generan de las empresas públicas puedan venir a apoyar los gastos que verdaderamente tiene que estar haciendo el Estado? Voy por dos cosas. Uno, me preocupa el despilfarro que hay de los fondos públicos y el control o la discrecionalidad con que se utilizan. Y dos, me preocupa también el manejo de estos fondos en que Hacienda a su vez debería apoyar para que pudiéramos reinvertir también en la generación de energía eléctrica de la mejor manera posible, de manera de bajar el costo del mega, que como lo estaba diciendo, pues que pudiéramos bajar el costo de la energía eléctrica a los usuarios en su día a día. Tenemos ahora 2 proyectos parados, tenemos el Chaparral, tenemos lo de la 5 de noviembre, 2 licitaciones, y lo voy a decir con claridad, se dan apresuradamente. Son procesos que no son, que no se desarrollan de la manera más efectiva, puesto que tienen, de repente se detienen, se hacen adelantos y que hay que hacerlo, pues se hacen adelantos a las empresas que están desarrollando esos proyectos y luego se encuentra con que hay problemas y se detienen las obras. Entonces, estas son situaciones complicadas, esto genera mayores costos para el gobierno, despilfarro de los fondos que tenemos, y al final no vemos que se mejore la generación de energía cuando sabemos que esas utilidades deberían estar sirviendo para desarrollo de proyectos efectivos, para que se baje el costo de la energía para los usuarios y para que El Salvador pueda también mejorar su competitividad país. Si hay un tema que está afectando al país para que venga inversión, es el costo de la energía. Y vemos también que si no mejoramos esa generación de energía, si no incrementamos la oferta energética del país, el momento que el país despegue y comience a crecer un poco más, no vamos a poder suplir
la demanda que se va a generar. Entonces, estas son situaciones que atrasan el desarrollo del país y hacen que los salvadoreños, en vez de mejorar sus condiciones, estén en situaciones de deterioro. En la medida que frenamos la posibilidad de que aquí venga más inversión por el costo de la energía, los salvadoreños no tienen empleo, porque no se genera empleo que tanto están esperando. Y por otro lado, el tema que quiero abordar es la discrecionalidad que se da en este manejo, la poca transparencia que hay en el manejo y el uso, la transferencia de los recursos del Estado en una empresa como es CEL. Un tema oscuro, una caja negra lo llaman muchos, una caja chica lo llaman otros para cada uno de los gobiernos. Aquí tiene que haber una mayor claridad. Se ha dicho muchas veces que de la caja esta negra o chica se pagan subsidios. Esto está en contra también de tener una política social que sea abierta, que conozcamos todos cuál va a ser el destino que se da de los fondos, pero sobre todo se presta a manejos irregulares. Hay señalamientos graves contra lo que se ha dado en CEL a lo largo del tiempo. Y creo que es hora también de que tengamos un fiscal, un presidente de la Corte de Cuentas que entren a investigar estas situaciones. Yo ayer tuiteaba, ponía un tuit al fiscal donde le decía el señalamiento que se hace de que se han perdido 1.000 millones. Mire, ese es un señalamiento que confunde a la población. Se presta pues a que la gente interprete muy mal que hay robo, que hay dinero que se ha ido a las bolsas de funcionarios, y el fiscal me retuiteaba esta mañana el tuit que yo le había puesto. Quiere decir que lo ha leído y es un hombre inteligente. Espero también que comprenda las inquietudes que tenemos muchos ciudadanos respecto a la responsabilidad grande que tiene sobre sus hombros y que esperamos que sirva para destapar la corrupción, venga de donde venga, y que no parezca a muchos ciudadanos que hay una discrecionalidad en qué es lo que se investiga y lo que no se investiga. Así que yo creo que este tema de la CEL, este tema del manejo de fondos, este tema de la poca transparencia, es otro de los temas que tiene que abrirse para poder generar seguridad jurídica en el país, institucionalidad y de esa manera poder mejorar el rumbo que lleva este país. Ahora, a mí me llama la atención lo siguiente. Todo el tema de Enel con la Geo es por 127 millones de dólares que invirtió Enel y que entonces le daría derecho, según el contrato o el acuerdo que tenían, a acciones. De eso lo gana un arbitraje internacional, después se trata de declarar la nulidad, que también lo pierde el gobierno, y por lo tanto el arbitraje está en firme de que se le debería de otorgar las acciones a Enel. Aquí no hay plata de por medio, o sea, no hay plata en el sentido de que no está pidiendo nada a Enel, ninguna indemnización ni nada, sino que simplemente está pidiendo algo, que su inversión sea reconocida. Y de repente sale ahora esta acusación de parte de la Fiscalía que dice que hay 1.000 millones de dólares que se robó alguien, o este grupo de personas a quien acusan, cuando lo otro era simplemente 127 millones en acciones. ¿Cómo saltamos de eso a 1.000 millones de robo, que nunca hubo una operación de esa magnitud dentro de la compra o venta, llamémosle así, de la Geo? Pues. Sí, esa es una de las preguntas que a mí me surgen después de oír el informe del fiscal y del doctor Morales, que hizo su presentación. Yo le pregunto al fiscal, y se lo he preguntado en muchas ocasiones, que, o sea, no personalmente, sino que por los medios, que cómo llegan a esa cifra, cómo llegan a la cifra de 1.000 millones de dólares. Entiendo que ha dado ciertas declaraciones diciendo que contrataron a una firma que llegara a esos números, pero eso no me responde cómo se desglosan esos 1.000 millones de dólares. Pero peculado es robo, o sea, tiene que haber existido 1.000 millones de dólares que alguien, que don Billy Sol, que Miguel Lacayo, que todos ellos a quienes acusa,
se los robaron. Pero Por esto eso, nunca entonces, se ha generado 1.000 millones en esta operación, pues. Exactamente, o sea, si vemos las utilidades tremendamente abundantes de los últimos 3 años, incluyendo este año, porque este año las proyecciones son que va a ganar otra vez cerca de $200 millones la GEO. Y bueno, yo he tenido pláticas con Julio Valdivieso, que es, o más bien, inclusive a través de los medios, donde Julio dice, yo implemento políticas que a mí los accionistas me dan. Yo estoy claro de eso. O sea, Julio no es el responsable de la política, el gobierno es el responsable de la política. Julio conoce muy bien la industria y hace muy bien su trabajo. Porque el gobierno es el dueño mayoritario. Pero el gobierno es el dueño mayoritario de la GEO. Entonces, es por la política comercial que el gobierno le ha pedido que ejecute, que él tiene que ejecutar esa política comercial. Entonces, el año pasado y este año, la GEO ha estado vendiendo a un precio único cerca de $180 millones, en vez de estarlo vendiendo alrededor de 60, 70, como tú dijiste. $180 el mega. El mega, sí, perdón. Cabe señalar que una empresa como la GEO, que es una buena empresa, que es una empresa eficiente, que tiene tecnología buena, con 60, 70 dólares el mega, 75 dólares el mega, gana dinero y le produce una rentabilidad saludable a sus accionistas, llámese privado o el Estado. Entonces, con 175, 180 millones de dólares el mega, 175, 180, gana muchísimo dinero. Entonces, donde se dispararon estos números son en los últimos 3 años, particularmente en los últimos 2. Pero esto no tiene nada que ver con un peculado, pues. No, entonces a eso quiero llegar. Todo ese dinero, si sumamos los años jugosos, llamémosle, de la GEO, que son los últimos 3 años, y decimos que ganó 180 millones que ganó 180 millones el año anterior, y que ganó, creo que eran como 80, 90 millones el año anterior a ese. Son utilidades y son dineros que aquellos funcionarios nunca vieron. Lo están viendo ahorita, se están viendo ahorita, porque hasta ahorita se dispararon los precios de la energía geotérmica. Entonces, en aquellos momentos, las utilidades máximas que daba la GEO, como tú mencionaste, perdía antes que se hiciera la sociedad con la compañía italiana, perdía en el orden de $5 millones al año. Esto es 2001. Esto es 2001, y el año 2001 y el año 2000. En el año 2002 ya ganó como $3 millones y después ha estado ganando alrededor de 20, ¿verdad? Pero aún esos números, ¿cuántos años necesitaríamos de $20 millones para justificar $1.000 millones? Entonces, por eso yo creo que una deuda del trabajo de la Fiscalía es explicarnos de dónde han sacado $1.000 millones. Y la otra deuda es a dónde se transfirieron esos dineros, a qué cuentas bancarias personales o de compañías de los mencionados se ha transferido ese dinero. Pero hasta ahora no lo hemos escuchado. No sé, nuevamente, si en el desarrollo del juicio habrá más información que podremos ver. Pero hasta ahora los ciudadanos no hemos tenido acceso a más información que eso. Bueno, vamos a un corte comercial y en un momento continuamos con este tema que hay que terminar de definir qué es peculado, pues, o sea, porque peculado es robo y lo que una empresa que genera 2 millones en ese momento, 1 millón o pérdidas, ¿cómo puede llegar a 1.000 millones de dólares? En un momento estamos de nuevo con 361 grados.